Con motivo del 80 aniversario de la llegada del regimiento Zamora 8 El Fiel a la ciudad de Ourense, se están haciendo una serie de actos en homenaje a este regimiento que dejó una profunda huella y un recuerdo entrañable en los corazones de todos los orensanos. El Zamora 8 tiene una rica historia que arranca en los tercios de Flandes en 1580. Participó en numerosas batallas allí en Flandes y fue el protagonista del milagro de Empel, por medio del cual la infantería tiene como patrona a la Virgen de la Inmaculada. Hay que darse cuenta que o Zamora 8 é un dos regimentos máis antigos de España. Posiblemente sea o máis antigo, provén dos tercios de Flandes. Posiblemente, ahora falando Farnesio de caballería, pero era máis antigo que el. Concretamente celebrábamos o 500 aniversario, acordaste? Sí. Vestido cun traxe de época cunha lanza. Pero o 500 aniversario foi no ano 85. A lo largo de su extensa historia, el regimiento Zamora combate en distintas campañas. La primera es la campaña de las Azores, pero luego combate durante 2 siglos en Flandes, Alemania y toda la zona del centro de Europa. Posteriormente, en las guerras napoleónicas, combate tanto en Dinamarca como en la zona de Galicia. Este regimiento no fue el Zamora 8 exclusivamente. Aquí hubo, por mis cálculos, tengo ya identificados 8 regimientos aparte del Zamora 8, todos anteriores. El Zamora 8 fue el último y fue el que más tiempo estuvo en la ciudad. Esto es una zona con muchísima historia. Realmente no es hablar solo del regimiento Zamora 8, es hablar de la historia del cuartel. El regimiento Zamora está muy ligado a la ciudad y provincia de Ourense. Numerosos ourensanos hicieron aquí su servicio militar. Voluntario en el reemplazo del 70 y bueno, Figueiredo Campamento y el servicio militar aquí en San Francisco. Vamos a ver, el 30 de octubre del 74 salía una vacante aquí, la pedí y me la dieron. Y me destinaron a la plana mayor del batallón y ahí estuve hasta los 2 últimos años de vida en el del Zamora 8, que me pasaron a la plana mayor administrativa. Y luego quedé en la comisión liquidadora para liquidar lo que era el regimiento. Era unha opción que había quizás porque xa tiña a miña estrutura de vida máis ou menos ideada, xa tiña a miña parexa que despois foi a miña muller e todo o demais, pois non me apetecía, pois digamos, a lotería entre comillas de un sorteo que che pudera tocar un destino quen sabe donde. Entonces optei, tiña a posibilidade de entrar de voluntario, optei de vir de voluntario e desa maneira asegurarme de que quedaba en Ourense, a cambio de facer bastantes máis meses de servicio militar, pero bueno, foi unha opción que non me supuxo quizás unha ruptura demasiado grande co meu entorno. Yo trabajaba con mi padre, de niño le ayudaba a mi padre en un comercio que él tenía. Llevaba mantas en un carretillo a otro establecimiento por el Puente de las Burgas y tal. Y nada, yo estaba allí, me daba algo y tal, claro, aquellas tenía de 14, 15, 16, 17. Y entonces llegó la época de, me dice un día, filliño, vaya a Mili. Pasar a Mili, te la libras, porque de aquellas no había posibilidad de librarse, ni objetos de conciencia, ni nada, a no ser que fueras un buen actor y fingieses que estabas como una cabra, que lo estabas, pero bueno, había que fingir más. Y el caso que yo le hice caso a mi padre, como siempre, las cosas que él me decía, y fui. Entonces me anoté voluntario, y claro, voluntario tienes unas ventajas. Es decir, vienes a hacerla a tu ciudad. Estuve haciendo los 3 meses en Pontevedra, en Figueiredo, de recluta, y después ya vienes para aquí. Vas a dormir a casa, y vienes a las 6 de la mañana, y bueno, tienes una serie de ventajas. También echas más tiempo. Creo que te tocaba echar 3 o 4 meses más que si fueras forzoso. Pero yo le hice caso y, como digo, así yo me anoté. Y allá me marché a Figueiredo. La primera vez que se le iba un hijo a mi madre de casa, 4 hijos con 17 años, choromicando, a ver, mamá, tal, no sé, claro, porque se le va... Pero de aquellas todo era lejos porque llevaba tiempo. Y hice lo de
lo de recluta a los 3 meses juré bandera y ya me vine para aquí. Eu fíxeme militar, entrei na academia, opositei a academia de suboficiales, e finalizados os 3 anos de academia, pois surgiu que saliu unha vacante aquí, e como ourensán que era, pois non tirou moito máis a terra que outro tipo de gustos para ir. E bueno, moi contento por haber vivido aquí aqueles anos. Tengo moitas... así conocín a miña muller aquí tamén, ao pouco tempo, e xa, como orensano que era, pois tírate máis a terra. Ese foi, yo no ano 85 marcheime, fui unha academia de oficiales, e aí terminou o meu periplo no reximento, de 80 a 85. Levaron a Parga, son do reemplazo de Octubre, levaron a Parga nun tren, íbamos como nun tren que era de terceira, de madeira, que xa non existían, pero para levar os quitos utilizaron. Alá nos deixaron en Guitiriz, e logo a pé hasta Parga, arriba ao monte, e despois, bueno, pues, do campamento tocoume, por sorte, tocoume Ourense, que non contaba, porque todo o mundo presumía de que tiña amigos que el viñan para Ourense, outros e tal, e resulta que eu, sin nin nada, pues, tocou Ourense. Me sentía muy bien porque además estábamos compañeros que nos conocíamos incluso del colegio, por ejemplo, pues coincidimos Fernando Izquierdo, Alfonso Sánchez Izquierdo, José Ramón González, gente muy habitual de vernos aquí y coincidimos con la edad. Y estuvimos francamente bien, o sea, pasamos un servicio militar muy cómodo, prácticamente en casa, todo, salvo el campamento. También gente de distintas partes de España vinieron a Ourense a hacer el servicio militar y se casaron con ourensanas o se establecieron aquí en la ciudad. Vine a Figueiredo, me tocó Pontevedra, Figueiredo, y juré bandera el 3 de octubre y el 13 de octubre me destinaron al Regimiento de Infantería Zamora número 8. Yo, ya te digo, era miércoles 13 de octubre y entonces el viernes salían los servicios de armas, que había que servir aquí al cuartel de San Francisco más al cuartel del Cumial. Y me habían dado servicio de armas para el cuartel del Cumial, pero fui al botiquín y cogí la baja por un problema que tenía en una uña del pie. Con tan buena suerte para mí que, claro, que al ir al paseo, a las listas del paseo, estaba el sargento Quintairos y me dijo: coño, Irún, no estás bien para hacer guardia, pero sí que estás bien para ir de paseo. Tú y yo la tenemos cruzada. Y sin embargo, luego fuimos uña y carne todo el año que estuve yo aquí. Pero bueno, eso me valió para aquel sábado en la discoteca Vanessa conocer a Magdalena, que es mi mujer hoy y es la razón de que yo esté aquí, porque yo soy de Irún y verdaderamente, pues bueno, conocí a la que hoy es mi mujer y 42 años después aquí estoy. Que era lo común aquí, que uno venía regulares de Ceuta, o de Melilla, o de... había venido, yo qué sé, del País Vasco. Era muy caso, sí. De hecho, yo nací en Sidifni, o sea... Por ejemplo, José vino en de mi caso, Fuerteventura. claro, nosotros llegamos, mi padre salió desde Pontevedra, aún no tenía 2 años, y mi hermana Ana tenía meses. A mi padre lo destinaron al Sáhara y nos fuimos a Fuerteventura. Entonces de allí, mientras mi padre estaba en Sidifni, en Fuerte Jabunía, en un destacamento en la frontera con Marruecos, nosotros vivíamos en Puerto del Rosario. De allí pasamos a Ceuta, y en Ceuta pues, creo que cumplí los 6 años. En aquel momento era teniente, venía de las unidades de alta montaña de Sabiñánigo y de Jaca. Jaca fue el último cuartel, la Ciudadela, en el cuartel general de alta montaña. Y en 1975, por ascenso, vine a Ourense. El Regimiento Zamora número 8, como no puede ser, escogía a todo el mundo y con mucho cariño, y así como la ciudad, una ciudad muy tranquila, pensaba estar el mínimo de tiempo en Ourense, pero Ourense entró dentro de mí y el Regimiento Zamora número 8 igual, y así que 49 años llevo desde entonces. Cheguei a Ourense por destino un 2 de xaneiro do 75, procedente do campamento de Parga, de facer o campamento en Parga. Entrei un día 2, os veteranos estaban de vacacións
que eran as Navidades, o Ano Novo, e entonces tocounos a todos pringaras, todos os que chegábamos, xa macuto baixo o brazo por riba. Pues al terminar la carrera, después de pedir varias prórrogas, tuve que hacer la mili reglamentaria, me correspondió Parga, el campamento de Parga, para hacer los meses del CIV, y después vine ya destinado aquí al regimiento Zamora número 8. Era externo, venía a las 7 de la mañana, pasaba revista, a las 12:30 dejaba unas llaves en el cuerpo de guardia y ya me iba para casa. Gracias a Dios fue muy liviana mi mili. Bueno, fue una decisión personal que se la planteé a mis padres, porque yo había terminado primero Derecho en Madrid, pero decidí, de acuerdo con mis padres, que quería hacer la mili. Después, no quiere decir eso que haya sido militarista. Soy antimilitarista, pero como lo había que hacer, pues dije yo, bueno, un punto de inflexión en la carrera, y yo había terminado primero Derecho con buenas notas en Madrid y después continué y terminé la carrera. Yo llegué al regimiento Zamora 8, como muchos jóvenes que llegan a los 18 años y no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer. Entonces barajé la posibilidad de irme a servir en el ejército, pero de manera profesional. Entonces, una de las mejores opciones que había en aquellos momentos era, desde el propio regimiento, aprovechando que en la ciudad había uno, hacer la preparación para el ingreso. Y fue lo que me impulsó a hacerlo. Lo hice, al final no llegué a meterme en la carrera militar, pero bueno, no fue una experiencia mala precisamente. Pues llegué al Zamora 8 en junio de 1982, creo. Fue mi primer trabajo como militar profesional, mi primer destino como profesional, puesto que yo había hecho el servicio militar como estudiante universitario en el año 79 y en el 81. Y luego volví en el año 82 a un destino profesional e foi mi primer destino como profesional. Bueno, eu cheguei ao Zamora 8 como cualquier rapaz naquela época que tiña algo de relación co exército, pois o meu pai era militar, entonces, pois, oye, vaiche entrando ese gustillo, e no ano 74, pois, incorporeime ao Zamora 8. No 75 era cá o primeiro, e fume á Academia Militar Básica de Suboficiales, donde botei 3 anos e salín ca graduación de sargento. Fume destinado fora da península, a Canarias, e no ano 83 regresei ao Zamora 8. A partir desa fecha, hasta que se desfixo o regimiento, e despois continuei na Delegación de Defensa, no Centro de Reclutamento, hasta o final da miña carreira militar. E aquí acompañado casi sempre por Casares, que tuvemos moitas anécdotas e moitas vivencias xuntos nos poucos anos que votamos como mandos no regimiento. Pero yo la verdad, la sensación que tenía, yo venía de una ciudad relativamente nueva, porque Irún, con el incendio del 30 y... bueno, cuando la guerra civil y tal, era una ciudad prácticamente nueva, y a mí lo que me asombró de Orense, y Donosti o San Sebastián, era relativamente moderno todo, y aquí Orense lo vi muy envejecido, muy todo de hecho hoy en día la calle Progreso, Juan 23, bueno, cualquier calle, vayas por donde vayas, el 70% es todo obra nueva, Y entonces a mí me marcó lo vetusta que era la ciudad de Ourense. Luego el trato con la gente, yo como estábamos metidos con Club Deportivo Ourense y tal, salíamos todos los fines de semana, yo el trato fue siempre súper cordial. De hecho tengo muchísimos amigos de aquella época que hoy en día son recuerdos que te quedan de por vida, claro. Hice guardia aquí en la parte de afuera, recuerdo que no se podía hacer, eso es algo que estaba prohibido. Aquella no había constitución, pero estaba prohibido. De recluta no puedes hacer guardias. Tienes que jurar bandera
Y entonces sí. Y como no había ni veterano ni apenas soldados, yo las hice en Figueiredo, recluta, antes de jurar bandera. Y claro, venían los de vacaciones, de permiso de fin de semana, y yo a mí me tocó un fin de semana, sábado y domingo, hacer guardias. Y había una puerta lateral, y venían muy contentos el domingo de madrugada, ¿sabes?, para empezar otra vez la jornada. Entonces yo con el arma, ¡alto, quién va! Y, ¡hostia, soy yo! Pero no hacía... porque estaba haciendo guardias en la garita de, pues os voy a fastidiar, ya que venís tan contentos y a mí me jodieron, pues aquí no se va a alegrar ni Dios. Y nada, y ese plan de coña, pero que no debía de ser guardia, y la hice. Cando Bautista viña aquí a Armozas, que está casada cunha prima miña, a mí eu ainda andaba a mandar os cortos. Eu tamén veño dunha familia militar, os meus tíos en Ferrol, meu pai é de Ferrol, son casi todos militares, e o meu pai que de Cao primeiro, pa Zamoroito, estuvo no Cumial moito tempo, hasta que se casou ca miña nai e deixou a milicia, menos. Bueno, a mí eu sempre tuve pois algo de ganas de entrar no exército, hasta que entrei voluntario con 17 anos no Zamoroito, botei en Figueiredo 3 meses e recalei, viño ao regimiento, pois no regimiento botei 4 meses nada máis. Fun cabo, cheguei a cabo no regimiento e aprobei na Academia General Básica de Suboficiales, incorporeime xa en setembro, botei 3 anos, como botamos no todo na Academia Militar, e bueno, con suerte que tuven, pois collido unha plaza aquí, e recalei no Zamoroito de sargento no ano 81. Bueno, a moitos, eu naquela época era moi xoven tamén, entonces a miña, digamos que, bueno, pues, os soldados eran a miña preocupación máis importante realmente, sempre tuve esa máxima, non? Entonces, pois sí, había moitas carencias, moita cousa, pois facíanse moitas guardias, os soldados eran, pois de un andaluz, un lonxano de terra, sempre había problemas, un que a maille non sei que, ou que non, en fin, sempre había que botar un amao, sempre había que axudar porque, pues bueno, entre tanta xente, pues hai cousas. En el Regimiento Zamora y en el acuartelamiento de San Francisco vivían 800 personas, tanto mandos profesionales como personal que hacía su servicio militar. Estaba la granja, llamamos la granja, había un pequeño huertecito, que era la parte final del cuartel, había después un campo de entrenamiento de fulbito que se hizo y demás, estaba la policía militar, y después teníamos 3 puestos de centinela sobre el cementerio, el de la granja, el central y el de víveres. El cuartel era tranquilo, mi primer capitán fue Areñas Azcárraga, un gran señor, educado, correcto, y yo de segundo de compañía. Muchas maniobras, muchas vicisitudes, pero todo fue muy bien. El convento de San Francisco estaba abajo, en la zona de las Carmelitas, y una revuelta urbana hizo que ardiera, hubo muertos, hubo un problema muy serio, entonces al final se le exigió a los culpables de esa revuelta que repusieran el daño. Entonces lo que hicieron fue reconstruir el convento de San Francisco aquí en esta zona. Es el claustro que tenemos ahí precioso, eso fue a raíz de aquello. Pero lo que sí que generó es que el convento pues, empezó a tener zonas aledañas, empezó a crecer y llegó un momento de la historia, para no alargarlo mucho, llegó un momento en el que se empezó a jugar al fútbol, se empezó a hacer una serie de cosas. Los franciscanos ya se habían marchado, los habían exclaustrado con la desamortización de Mendizábal, pero no quiero contarte la historia en sí. Lo único que te quiero contar es que esto terminó siendo el llamado Campo de Aragón. Fue el primer campo de fútbol de la ciudad, un sitio tan grande y tan llano, no era fácil de encontrar en toda la ciudad, entonces aquí sí que lo había y cuando empezó el fútbol se jugaba aquí. Ahora mismo si lo ves no te das una idea de cómo era realmente, aquí le faltan muchos metros, el edificio de la biblioteca le ha comido una parte, los edificios de la derecha, los añadidos al auditorio, estas escuelas que están aquí en este lado izquierdo también le han comido espacio. Aquí llegaron a entrar, pues no te quiero exagerar, pero unos 60, 70 camiones en formación con la gente. Hay fotos también de otra época, y eso ya era de la época de Zamora 8, que era cuando el ejército tenía mulos, pues aquí hacían instrucción los mulos también.
ayudando al coronel Jiménez Sales y al teniente coronel Sánchez, estábamos rehabilitando o intentando mantener lo que era el claustro y haciendo las obras de mantenimiento, y para eso pues se requería bastante colaboración, y ahí participé con mucho gusto y mucha satisfacción, ya que es un medio en el cual yo hoy me muevo, y bueno, hicimos bastante cosas, por lo menos de conservación, para hoy poder disfrutar efectivamente de lo que tenemos hoy. Pero si no, se hubiera caído mucha parte y se hubiera perdido mucha parte de lo que era el claustro. Pero se consiguió gracias, porque el coronel Jiménez Sales era muy aficionado a la construcción, y él pues sacaba los presupuestos donde fuera para que todas estas cosas tan buenas de patrimonio se los pudieran mantener y conservar. Y esto era todo un tinglao del ejército, el regimiento número 8, donde había pabellones, había el comedor, que estaba de ese lado, pabellón, la segunda compañía, quiero recordar, en la parte de arriba, la primera compañía, o sea, había una persona que estaba arrestada porque se había ahogado un soldado hacía años y la arrestaron, y estaba ahí arrestada, no se bañaba ni Dios. Explica, aquí tuvimos una piscina, que aquí nos bañamos, éramos unos privilegiados en la zona, que en verano teníamos piscina, y esto era una piscina, hasta que lo reformaron. Sí, ¿te acuerdas de las gradas? Sí, perfectamente. Partidos de fútbol, muy buenos. Organizamos partidos de tenis. De tenis, partidos de tenis. De fútbol, sí. El Día de Reyes, que recordaba antes José, lo que era bajar todo el mundo de estreno. De estreno de bicicletas. Era Atlético de Bilbao, Barça. Y no había Real Madrid. Nosotros éramos los de oficiales. Éramos del Atlético de Bilbao y los de suboficiales del Barça. Y los partidos eran aquí. Aquí nos jugábamos un banderín recién comprado, un banderín de los buenos, no el Día de Reyes. Y a sangre, a pasadas y a sangrar. Y había después que me apunté, porque de chapa y pintura de coches. Entonces me apunté y ahora siempre ando a topetazos, pero llego por la noche, lijo y tal, y pinturita, y estaba en la parte de abajo. Y esta era una esplanada donde las compañías eran 4. Pues hacían todos los días, teníamos que estar ocupados en algo. Entonces, pues ahora a desfilar, a esto, lo otro, algún tipo de maniobras de afuera. Y son así el comedor para los que estaban aquí forzosos, que eran de otras ciudades. O Cumial era unha maravilla, porque era un campamento moi bonito, tiña un acceso bo, tiñamos unhas boas instalacións, tiña un campo de tiro, entón ali realmente o Cumial era básico porque os cuarteles antigamente eran moi urbanos, metidos en aquela cousa, non tiñan xa se empezaba a mover máis as forzas militares, a instrucción e tal, pero este cuartel tiña un sitio, poucos outros cuarteles non tiñan un sitio tan bon, moi bon, pois ali estaba moi ben, había granxa, había animales, era unha preciosidade o Cumial, sí. E ali facíamos as guardias e os suboficiales, e tamén, claro, había garitas de protección. Estaban os polvorís ali tamén. Este era un sitio con un verdor alucinante, unos árboles que eran una preciosidad, y luego unos barracones y unas instalaciones como modélicas. Casi cogía uno ganas de quedarse a dormir, era un tipo como si fuera un hostel, pero militar. Y luego, claro, al ser una extensión tan bonita, tan grande, en un sitio tan abierto, daba una sensación de libertad, de estar muy a gusto, ¿no? Casi todo lo contrario de lo que era el cuartel de abajo, que al revés, que es una preciosidad, pero es un claustro, está allí. Sin embargo, esto era al aire libre. Cuando ascendí a sargento, estaba agregado a Zamora número 8, como por ser de infantería. E as vacantes que habían, pois non había vacantes en Ourense, fun destinado a máis cercana, que era en Oviedo, o antigo Milán 3, despois o Príncipe 3. E desde aí, desde o Milán 3, salí unha vacante aquí en Ourense, comprometéndome a facer o curso de operacións especiales. Terminei o curso e viñen de volta, e aquí permanecín pois entre sargento primeiro, brigada, hasta o ano 1981. Aí marchei á COE de Tarragona, perdín ao vir de volta á COE de Tarragona, perdín o contacto con estas unidades, aunque viñen de volta ao Zamora 8, ao Regimiento de Infantería Zamora 8, e aí permanecín
pois prácticamente o resto, algunhas cousas alín. Previamente estuve na COE 81. Estuve na COE 81 en prácticas e botei 6 meses. E depois xa me deron plaza fixa no Regimento Zamora 8. Estuve no Zamora 8 hasta que se desfixo en enero do 88. Fíxeme cargo do Cumial durante os últimos 3 anos do regimento e despois consegui unha plaza pois no Goberno Militar de Ourense, o que hoxe é a Subdelegación de Defensa, e aí estuve hasta finalicé a miña carreira militar aí, lógicamente. Desde a parte do terraplén de atrás hai uns cables que veñen hasta aquela torreta. E nese cables pásase un cable nos pés e outro cable na mão, e vense pasando lateralmente, camiñando lateralmente de dereita a izquierda ou de izquierda a dereita, hasta chegar a aquela plataforma que se ve. Detrás dos sofás aproximadamente aí hai un foso. Detrás dos sofás aí hai un foso, bueno, que estará, e ves o terraplén para arriba de Sábrego, para arriba levantado. Aí ese era o espaldón onde, teóricamente, pegarían os tiros e quedaban aí. A altura dos sofás estaban os blancos e disparábase desde 100 ou desde 200 metros ao fondo, máis atrás. Desde 100 a 200 metros. Todo isto era un foso largo, desde ali hasta a torreta, e de diante do foso colocaban os blancos. Os blancos, cada metro e medio, e despois desde o fondo a 100 metros ou a 200, disparabas isto, e viñase e cambiabas os blancos desde o foso. Cambiabas os blancos desde o foso. Incluso podías estar agachado dentro do foso sin problema ninguna que tuveras ningún rollo de disparo, sin peligro hacia o disparo. Ali enfrente eran os polvorís, que aún quedan aí, ainda quedan algúns restos. Isto era a zona de polvorís, que había 4 ou 5 casetas separadas unhas das outras, e a caseta principal entraba o camión con a carga que deixaba todo aí, e de aí distribuía esas outras casetas. Todo desfeito, non hai nada. Unha pena. Na torreta están os conguitos. Os conguitos son unhas tuberías subterráneas que era un laberinto enterrado que se entra por un sitio e, dependendo das bocas que se tapen, ten que buscar a salida polo outro, a oscuras de noite, o sea, a oscuras sin saber onde está. Entra por unha porta e dice, agora hai que salir pola porta tal, e no medio están comunicados uns cos outros. Aquí, nisto, había unha pista de fuego na que tiña unha alambrada aproximadamente a 40 centímetros do suelo, no que había que pasar por aí, a xente retando, cruzando por aí, e había uns fosos onde se ponía un explosivo, e desde arriba, de onde se visualizaba, íbase a facer esas explosións de diante dos soldados, cerca, para que sentisen o que era o sonido dun mortero ou dun explosivo. Estaba moi cerca hasta que a veces que levantaba un para arriba, pero sentíase o impacto, temblaba o corpo. E por arriba desa alambrada, disparábase con unha ametralladora posta fixa para que non houvese peligro de ferir aos soldados que iban debaixo, pasaban por abaixo.
había un cable tenso hasta este espigón de aquí atrás, era un cable metálico e tenso. Desde aí baixábase nunha tirolina, cunha inclinación suave, e a apoyaros, ao chegar aquí ao fondo, xa se tocaba cos pés no suelo e seguías correndo para liberarte. Unha tribuna donde estaba subido a autoridade que viña a presidir os actos e se desfilaba ante il, estaban aquí, donde pasaban as compañías desfilando e todas saludaban ao paso da autoridade que presidía isto. E no fondo á izquierda, xa non queda nin resto do que era a compañía, os dormitorios da compañía. Nesta esplanada tamén se facía o salto de camión. O salto de camión, a unha velocidade limitada, pero se pasábase dos 30 km a hora, pasábase. Sí, hubo gente que no, por su condición física o lo que fuera, pues no aguantaba esas tiradas o lo que fuera. Sí, había gente que no me digas por qué, pero aquí muchas veces los golpes y todo eso eran normales, ¿sabes? De que tirarse del camión y todo, era, dentro de lo que cabe era riesgo. Lo del camión era riesgo. Era peor subir que bajar. Sí, había que el camión en marcha, lanzarse del camión y luego volver a subir. Y el subir en marcha, con que fallaras un poquito, las espinillas sufrían, porque pegabas contra allí, que para qué. Esos arrestos que tuve de todo tipo, merecidos, me los gané a pulso, o sea, no tengo nada que objetar. Pues me arrestaron un mes al Cumial y estuve arrestado 30 días en el Cumial, que era donde estaba el polvorín, bombas y todo lo tenían allí, y había una compañía de zapadores, de gente más dura, que eran unos militares, y le hacíamos la guardia a ellos. Ellos estaban en el Cumial, se tiraban camiones en marcha y tal, y era el campo de tiro también, donde tirabas, y yo estuve allí arrestado un mes y hacía guardias. Entonces estaba por el día haciendo guardias, estabas todo el mes haciendo guardias y no hacías otra cosa, pero ahora hacías la guardia para la otra gente. Y después sí recuerdo ir al campo de tiro allí con la compañía. Zamora 8 tenía sus cosas, tenía su trabajo, su tal, pero no le daban la caña que a nosotros, entonces les faltaba un poquito eso, que no sabían tanto de armamento. Nosotros, de armamento, teníamos que saber de todo, montar las armas y desmontarlas hasta con los ojos cerrados. Nosotros disparábamos que había que hacer todas las semanas y varios días, de día, de noche. Ellos venían aquí una vez, a lo mejor una vez al mes o tal, a pegar unos tiros ahí en la explanada y punto. Entonces, claro, le faltaba. Ellos eran soldados normales y nosotros éramos operaciones especiales. Estaba no Cumial, eu relevei a un amigo meu, un amigo do meu pai, da miña madá con meu pai, cando deixou o Cumial, chamámosle o Sergio Cumial, que era digamos, o jefe, o cargado do destacamento, non? E tuve que relevalo eu. Chamábase Vicente? Ofertaron a min que fora para ali e dixo, bueno, eu vou con unha condición, e falei co coronel. Eu vou con unha condición sempre cando podo facer dentro dun orden o que quero facer eu, non? Porque había unha granxa, había unha huerta, había tal. Primeiro, teño que solucionar eu as persoas. Todo o que veña para ir para o Cumial, como non vai facer nada relacionado co servicio militar, ten que vir voluntario. E a parte de vir voluntario ten que saber facelo, porque a miña nai é agricultora, eu sei o que é eso. A mí non me vai engañar nadie, a dixo, tengo que elegirlos yo. E eleginos. E había ovellas tamén, elegín un pastor de Cáceres que non sabía nin ler nin escribir,
pero elas cas ovellas e as cabras, non Dios, e veu para arriba. Pero nesto, claro, cando se deron conta que non sabía ler nin escribir, mandaron para baixo. Veu chorando tamén o rapaciño, pero yo, mi sargento, que voy a hacer abajo? Si yo no soy capaz de llevar el paso, andaba a piñoncillo. Yo lo que sé andar toda mi vida con las cabras y con las ovejas. Bueno, a ver cómo arreglo eu. Fui un falar co coronel, dixe, isto é fácil. Según me mandan do oficinista un tipo que mande un maestro, que o maestro se ve así. Manda para ir ao maestro, o rapaz vai a mañana e ás tardes vai a clases o maestro. Punto pelota. O rapaz sacou estudios primarios. E estuvo a gusto cas cabras, e cas ovellas. Entón, claro, non é que dabache pena porque, claro, un tío que ven forzoso e non lle falta de nada, pois mira, a mí é obligatoria, hai que fastidiarse a punto. Pero un rapaciño distes que non sabe ler nin escribir, que anduve sempre cas ovellas, que non... Pois dache máis. Bueno, yo vine del campamento en el año 71, en el tercer reemplazo, y llegué aquí, pues muy bien, fue todo muy bien, fantástico. Encontraban los compañeros, todo, hicimos las pruebas que había que hacer de físicas y todo, para acceder a la COI, ya está. Sí, yo pedí la COI, yo vine voluntario a las COIs, a la mili y a las COIs, vine voluntario a todo. Mi intención en principio era seguir carrera militar, después no lo seguí, pero bueno, pero hice el cursillo que hago primero también. No, yo voluntario también. Yo me mandaron para el tema para ir a hacer la mili, me fui al ayuntamiento, del ayuntamiento me fui al Zamora 8, llegué al Zamora 8 y me dicen que sí, que muy bien, para entrar de voluntario, pero resulta que no había plazas, tenía que esperar a mi quinta. Y dije, bueno, pues me espero a mi quinta, ¿qué le voy a hacer? Pero en esto sale y me dice, mira, que hay uno aquí que venía para los boinas verdes y quedó de estar aquí a las 12 y de momento no apareció, si quieres esperar hasta las 12 y tal, perfecto, espero. Y para adentro, cuando me dijeron que era para los boinas verdes, para las COE, dije, perfecto, porque no sabía que se podía, hasta ese momento no sabía que se podía apuntar uno voluntario para las COEs. En el CID a mí ya me fastidiaron, porque como venía para aquí, había que hacer, no como en la época de él, en la mía ya había que hacer el curso para cabo allí en el CIR y tal, y de todos los que estábamos en la compañía, al único que arrestaron por suspender fue a mí, porque yo no sabía que tenía que ser cabo. Parece ser que yo, como venía voluntario para aquí, yo tenía que salir cabo. Los voluntarios tenían que ser cabos, para después ser cabos primero, porque son los que más tiempo echan, y entonces para que esté más tiempo sin tener que cambiar de mandos. Plamba, el único arrestado yo. Los que venían aquí, los que integraban la compañía de operaciones especiales, venían como muy contentos, porque aquí creo yo se curraba mucho. Si mal no recuerdo, se trabajaba 20 días al mes y 10 se iban al campo. Y la vida la hacían todo el mundo igual, es decir, desde el capitán hasta el último. Hombre, seguramente habría algunas cosas que los capitanes tendrían ventaja, pero bueno, quiero decir, pero estaban fuera de casa todos lo mismo, todo, quiero decir, era una vida muy... Y además, para gente que a lo mejor no se había movido de sus casas, yo te estoy hablando de hace muchísimos años, pues esto era como unas experiencias que no volverían a recordar o a hacer, porque venían aquí, iban a unas operaciones al mar, a las montañas, a la nieve. Yo recuerdo que fueron una vez a Manzaneda, incluso durmieron en iglús, cuando Manzaneda tenía unas nevadas asombrosas. Que isto era unha compañía de operacións especiales do tipo A. Había do tipo A e do tipo B. O tipo A ten tres seccións de xente, que total uns 110, 111 entre mandos e tropas, unhas 110 personas. E as do grupo B teñen dúas, que era a COE 82 de Lugo. Esta era unha compañía de tres, que funcionaba moi ben, eran unhas unidades moi boas, tiñan unha libertad moi grande de actuación. Nos salíamos ao campo todos os meses, excepto dous que tiñamos vacacións. Pero para compensar ese 2 meses de vacacións, os meses anteriores facíamos 20 días. O sea que todos os meses do ano nos salíamos 10 días. Había 2 meses que non se salía, pero incrementábanse noutros 2. Total, que eran os 120 días
de monte non nos quitaba nadie nesta unidade. E era moi libertino. O capitán da compañía, que era o jefe máis superior, pois tiña unha liberdade autonómica de autonomía para decir, bueno, pois hoxe salimos ao monte e vamos ao pueblo de Tribes. Non, pois agora vamos a salir, bueno, non era decir vamos a salir, era programábase con tempo suficiente e dice, no mes de enero vamos ao pueblo de Tribes que facemos a fase de neve. No mes de verano vamos ás Cíes, ou vamos a Monteferro, facemos a fase de agua, íbase programando, pois recorríase todo Galicia, especialmente a provincia de Ourense. Os pueblos e as villas importantes de Ourense sei onde están todas, prácticamente. Para Tribes, subir allí por entre las tuberías aquellas del agua, 15 días en la nieve, mil y pico escalones. Pasando frío todos los 15 días, eso está claro. Aquello no había los medios que hay hoy. Las botas esas mojadas, húmedas, en Manzaneda mismo, cerca de la estación de montaña, allí estuvimos, 15 días. Un invierno entero, completo. Y dormimos en iglús, de hecho. Hicimos iglús y dormimos en los iglús. Ahí entraría el... Sin embargo, en el iglú, dentro del iglú estaba caliente, estaba bien. Estaba de maravilla, pero fuera no, porque tiene los pies siempre mojados, húmedos, vueltas, yo qué sé. Aconsejaban poner una bolsa de plástico. En unas maniobras teníamos enemigo, era la COI 81, para que el ejercicio pareciese más real, y entonces pues ellos tenían una serie de objetivos que cumplir y nosotros una serie de objetivos que evitar que los cumpliesen. Y entonces uno de ellos era donde estábamos acampados, que pasa un río. De un lado estaba la cocina, las tiendas de tropa y todo eso, y del otro lado del río, del otro margen, estaba el imperio, es decir, donde los jefes oficiales y suboficiales pues comían y dormían. Bueno, pues en una noche los guerrilleros tuvieron la habilidad de llegar al puente, colocaron un letrero, este puente está volado, y tenían allí al lado la justificación de haber traído los explosivos, eran piedras que un peso semejante a los explosivos necesarios para volarlo. Bien, pues entonces al estar el puente volado nosotros no podíamos utilizar el puente y pusimos un soldado de guardia para evitar que se pasase por el puente. Y entonces venía una señorita con un coche que llamaba la atención, bonito y grande, se notaba que estaba trabajando en el extranjero, bajaba por el coche y le dice el soldado de guardia, alto, por aquí no puede pasar, el puente está volado. Ella con cara de extrañeza se bajó, miró, vio que el puente estaba como siempre, no le notó nada raro, en fin, y vio a un soldado en la cuneta. Le dijo, oye, tu compañero no está bien, me dice que el puente está volado, pero yo lo veo normal. Le dice, ay, a mí no me pregunte nada, yo llevo muerto aquí hace 3 días. En fin, eran unhas unidades moi boas, traballaban moi ben, a xente tiña un arraigo moi grande con eles, con un soldado daqueles de que viñan aquí, podías ir ao mundo con eles a onde fora, porque desde que chegaban enseñábaselle as cousas básicas, un plano, unha brújula, tiñan, oye, por parexas ou por grupos, iban salindo e chegaban ao fin do mundo sin contar con nadie. O sea, que era unha vida moi... A mí gustou moito, estuve moito tempo, e a pena que os anos van pasando. Era unha forma de hacer la mili obligatoria, pero hacerla bien, o sea, no hacerla muy bien. Trabajaban pero estaban contentos, creo yo. Luego eran muy fardones, ¿qué quieres que te diga? Vestían esos trajes así, la boina verde, te llevaba así como un broche así, muy bonito, era vivir un poco una aventura. De hecho, yo le había oído al Willy decir que en el curso que hace que luego, o sea, al que iban los que luego mandaban las COEs, venían marines americanos. Pues mira, el Willy siempre ha sido así, un tío así echado para adelante y la mili la veía a su manera, ¿no? Y tenía una forma de pensar y de obrar. Entonces,
él iba a hacer, por supuesto, el curso de guerrilleros, pero además, bueno, esas cosas que tienen por el rank, no se llama ranking, en la escalilla o no sé qué, bueno, hubo un momento que o venía aquí o se tenía que ir al desierto, y dice, pues yo me voy a Orense. Y entonces, porque él estaba haciendo el curso ya de operaciones especiales en Jaca, y entonces, claro, para eso tenía que aprobar el curso. Que aprobar el curso también tenía su cosa, ¿no? Porque había algunas cosas, por ejemplo, hacían unas operaciones en el aire, el célebre Conguito, que es una de claustrofobia, quiero decir, había había cosas que no las podían hacer, que no aguantaban. Pero él acabó el curso, afortunadamente, también te estamos hablando de un chaval, porque ahora sería un chaval de 22 años, 23 tenía, o sea, en aquella época se iba... Ahora cambian mucho las cosas, ahora se es mucho más específico, más técnico, todo está más con los nuevos sistemas y tal. En aquella época era todo un poco más a la brava, creo yo. Y el Willy era del modo así un poco rambero. Cuando cheguei aí, penso que mandaba ir porque o capitán había ascendido, como antes, que era o Berenguer, e marchouse aquí o capitán, e creo que quedou aí unha temporada. Despois xa veu o capitán Pereira, que foi o que me recibiu a min, e ao pouco tempo cheguei eu, o capitán daquela da compañía, e eu chegamos prácticamente. Entonces, a verdade que me recolleu como... Era un rapazolo, eu tiña 21 anos, era un neno, era un señor que procedía de Huesca, de lá de Aragón, e xa había estado en unidades destas, xa sabía o que era, xa tiña curtido, eu era novato, eu non sabía nada. E colleume como un fillo, xa me amantou, xa agarimoume con moita cousa, e o Willy xa estaba aí. O Willy, pois tamén, congeniamos, fixome algunha putada desas que facía ele, que lle gustaba facer, pero o Willy sempre era moi dicharachero, o tío sempre estaba alegre, por onde iba, onde estaba aí non había tristeza nunca. Se hacía entender, Willy sabía, era un amigo, non era un militar deste cerrado, era amigo, que non era... Sabía ir con la gente, sabes? No es de estos que venía a ordenar, mandar y toma, no, no. Él era guerrillero. Él era una persona que se podía hablar con él, te entendía, los soldados y todo. Es raro que Willy arrestara a alguien, rarísimo, pero muy raro. Él sabía hablar con nosotros y entendernos, ¿sabes? Luego tenía su dote de mando, que era teniente, que no cabe duda. Pero era más amigo que mando. Él estaba en forma, que era un atleta de... Él decía que lo que hago yo lo puede hacer cualquiera. Para seguir a Willy y a todo al 100% había que... En principio no se hacía. Luego vas cogiendo la forma y todo, y si llegamos a tener la forma. Pero en principio, que Willy fue siempre un atleta impresionante. Si yo lo puedo hacer, tiene que hacer cualquiera. Lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. Pero eso lo decían todos, los mandos todos. Pero es que daba el ejemplo de hacerlo. Había mandos que te decían, a correr hasta allá en tanto tiempo, hazlo. Él no, él decía, hay que correr hasta allá, pero el primero que iba era él, delante. Entonces no quedaba otra. Si él lo hace, yo voy detrás y lo hago. Obviamente. A lo mejor llegabas allí, él llegaba todo tal, y tú llegabas con la lengua afuera, pero si él llegaba, tú tenías que llegar igual. Había gente que era atleta como él también, gente que era... Pero los que llegamos sin hacer nada de ejercicio ni nada, nos costó, a mí me costó, y como había muchos. Luego vas cogiendo el ritmo y ya no hay problema, ¿sabes? Que es un día, otro y otro y coges. Pero que en principio costó bastante, porque nos costó. Ahora no nos machacaba tanto, ¿eh? Él sabía llevarnos. Aquí, bueno, de toda la vida, la COE era lo más. Bueno, ya te digo, es que superar el curso se tiene que superar, creo que entran no sé cuántos y salen 20, 30, o sea que es un curso, como digo yo, torero, es un curso que no es
no es eso, y no es de escribir tal, es de ejercitar, es de, ¿me entiendes? Y hay gente que llega, a lo mejor hace todas las etapas y pincha en el agua, por ejemplo, o hace todas las etapas y pincha en la escalada, ¿me entiendes? O sea, que había que hacerlo. Lo que pasa que a él le gustaba, y si una cosa gusta normalmente se echa para adelante y normalmente se saca. Pues un hombre cercano, muy hablador con todo el mundo, se preocupaba por todos, muy deportista, inculcaba a la gente el deporte. La verdad ha sido más que un capitán, un compañero para muchos. ¿Qué te voy a decir yo? Lo que sí es verdad es que a él le fue dado que mucha gente le observara, porque, por ejemplo, yo, que he trabajado toda la vida, yo llevo trabajando desde los 16 años, siempre digo que he trabajado con números 1, y además es verdad, yo en Cataluña trabajaba con un número 1, aquí trabajé con subdirectores todos números 1 y una gente que trabajaba, y trabajar con esta gente creo que tiene la ventaja de que a poco que eso saben sacar mucho de ti, si tú quieres dar. En la vida hay que dar para que eso, entonces el Willy le venía un poco dado. Quiero decir, él ya era un personaje, porque además aquí en Galicia los militares de toda la vida han estado muy bien vistos, porque no es lo mismo ser militar aquí que en Cataluña. Eso, ¿me entiendes? Aquí les tienen mucho respeto, mucho gusta, aquí esto gusta, es un sitio que gusta. Y luego si para colmo, pues es así un poco así, pues gusta a más gente. Porque una cosa es gustar en general y otra cosa es decir, bueno, le gusta a estos, pero es que a aquellos que no tienen nada que ver con eso también les gusta. Y que eso es una ventaja, creo yo. Porque en la vida, si no, muchas veces, ahora está mucho, les gusta a esto, les gusta al otro. No, él se movía por todas partes. Yo veía que decía, bueno, pues mira, no sé, ¿me entiendes? Yo creo que sí. El regimiento Zamora 8 estuvo durante muchos años en la ciudad de Ourense y formó parte del tejido social, económico y cultural de la ciudad. En Ourense el regimiento era querido. Aquí estuvo muchos años, no había problemas porque era una ciudad tranquila. Los soldados cuando salían de paseo pues no tenían problemas, había una vigilancia, no había problema. Y aparte es que había muchos soldados voluntarios de Ourense haciendo el servicio militar, y entonces era una convivencia perfecta entre la ciudad y el regimiento. Los 7 ya los cumplí aquí. Entonces ya llegué, me integré en los pabellones, ya conocí, bueno, os conocí a la familia, evidentemente claro. No, pero a mi amigo más antiguo, ¿no? A Javier, al de la Quinta. A Javier, que fue el primer amigo que tuve aquí en Ourense. Que nosotros, por ejemplo, el caso nuestro, mi padre había estado destinado, pues yo qué sé, en África, estuvo destinado después en el Pirineo Aragonés, había estado también. Sí. Después se fue para Ferrol y de Ferrol vino para aquí. Y aquí ya se quedó. Ya, y aquí pues ya trabas amistad pues, con el que vino de Fuerteventura, los que vinieron de Bilbao, de Sáhara, el otro que había, Dios mío, los andaluces. Sí, me acuerdo hablando de andaluces, ¿os acordáis? Que bajaba alguna madre, el gazpacho. Marina Guerrero, eran los Marina Guerrero que vivían allí en aquel piso. Nos repartía gazpacho. O sea que era una integración total. Yo me acuerdo de la casa, nuestra casa abierta de par en par. Y la vuestra, aquí arriba, cruzábamos de un lado a otro. Es que éramos una familia. De no sé qué. Hombre, yo de aquellas que yo soy hijo de comerciantes y ejercía de comerciante, el comercio en general lo notó muchísimo, porque al final era una población flotante que teníamos que consumía, pues sobre todo los fines de semana. O primeiro sueldo que tuve eran, non recordo exactamente canto, pero eran uns pouquiños billetes de 100 pesetas que creo que ainda os conservo por aí en algún sitio. Porque, bueno, fíxome certa ilusión recibir por primeira vez un soldo e cheguei a casa e en lugar de gastalo, gardeino. Sei que está por aí en algún sitio. No me apetecía irme, porque me apetecía irme, escapaba por el lado del cementerio, saltaba el muro y salía por el cementerio, porque por esa zona podías saltar al cementerio e irte de antes para casa o a donde quisieras. Te pillaban, te arrestaban. Bueno, pues vale, como no te daban unos azotes, ¿qué más da? Ni te fusilaban, pues bueno.
No Zamora 8, a vida daqueles tempos era moi bonita, ser un regimiento pequeno, nunha ciudad tamén pequena como era esta, pois como nos íamos xa prácticamente da calle, éramos como, non sei, como colectivo normal, nos apreciaba moito a ciudad, aquelo viña a tradición de atrás. Eu recordo cando era pequeno que o meu pai, os compañeros do meu pai salían do cuartel en uniforme normal e íbanse dar un paseo pola calle dos Viños. É dicir, o contacto ca xente era moi bo, moi cercano, e nós continuamos esa mesma trayectoria, lógicamente. A xente aquela xentiña que vivía ali ao lado do regimento, pois, non sei. Unha cousa moi curiosa de cando éramos nenos é que baixaba unha garita que estaba por aquí, os soldados a veces baixábanos nunha cesta cun cordel, un pouco de diñeiro para que lle fóramos buscar tabaco ou un bocadillo, deixábanos un pouco de propina e miraban así por lados para que non nos viran moito. Había moitísimos andaluces, moitísimos, non sei por que razón, aquí había moitísimos que viñan de Andalucía. Entón falaban con aquel acento andaluz: chaval, vete a buscarme un bocadillo a la tienda de la señora Paca. Había unha tienda que se chamaba a tienda da señora Paca aí na calle San Francisco, fai xa moito tempo que é un bar, pero daquelas era unha tienda. Íbamos a buscar o bocadillo, metíamoslo na cesta, e o soldado desde a garita con un cordel subío, deixábanos unha propina para que outro día tamén lle fixéramos esa clase de favores, non? Había días que parecía que era unha avalancha total. Avalancha porque viñan cunha fame e cunha sede pobriños. Entón, no Mexilón, aparte de algún bar máis que estaba por ali ao lado, viña o Mexilón porque éramos o primeiro bar que regalábamos unha tapiña, un Mexilón. Entón, eles, claro, como de diñeiro andaban bastante escasos, pois poñíalle, en vez de un mejillón ou dous, poñíalle un poquinho máis, non? Entón, sempre viñan un da nós, e pois iban ao do lado tamén, a do bar Irouciño, que tiñan tortillas, e tiñan de todo. E, bueno, pero a partir das 6 da tarde, 6:30, viñan a mellor de grupiños de 4, de 5, incluso de 6. E depois, claro, como tamén viñan o capitán, o señor Formoso, que depois foi coronel, o tenientes, e moitos así, digamos, mandos pero claro, viñan máis tarde porque sabía que estaba toda a tropa por ali, e para non cruzarse con eles. Era un poquinho anecdótico, pero todos había que abrir ás 6 en punto, porque nos pechábamos de 3 a 6. Entón, ás 6 había que o meu cuñado, o Dositeu, para descanse, que tamén éramos os dous que levábamos o bar, pois resulta de que dije: Pepiño, que hai que abrir, que temos que preparar ali os mexilóns e tal, porque dentro de pouco xa ven a tropa, chamamos a tropa, nunca mellor dito, non? Porque vían de uniforme, ademais. Entón, pois, era unha maravilla velos entrar. Foi cando se inventou o corto de cerveza, pois foron eles, porque non había moito diñeiro, entón en 2 tazas de viño, daquelas cuncas, pois pedían un botellín en 2 tazas, e era a medida. E se eran 3, unha cerveza, unha media, nas 3 tazas. Entón, bueno, xa poñemos máis mexilós, porque aquela hora había poquinha xente, e nos daba moita pena, pero ao mesmo tempo moita alegría de velos, e xente moi agradecida. Pois acababan a mili, ou moitos quedaban, tiñan novias, os xoves sobre todo, que iban aos bailes e tal, e viñan xa un poquinho máis mudados, moitos xa viñan sin uniforme, para depois ir aos bailes e tal. E foi unha época, pero preciosa, moi bonita, moi bonita. Bueno, ainda recordo hoxe porque teño amigos que fixeron a mili aí, ainda xogamos agora ao dominó e as cartas, e recordamos aquela época. Una ciudad para mí nueva que me encantó desde siempre, porque se parece mucho, es la ciudad, creo, gallega que más se parece a mi ciudad de origen, a Lugo. Tanto en el ambiente ciudadano como en el carácter de los orensanos. Pues como todos nos criábamos en la calle, ¿no? Yo vivía en el Parque San Lázaro y jugábamos a las canicas en el parque, era todo tierra, y entonces empezaron a venir los niños de pabellones al parque
O no erais los de la OGE. Nos hicimos amigos. También. Y entonces una vez jugábamos en el parque y muchas veces veníamos nosotros a jugar aquí con, porque estaba ahí la Casa de la Juventud, vosotros, que además coincidía con el estreno de la Casa de la Juventud. Que era de la OGE. Entonces los de la OGE venían aquí un montón. Y había gente, los Piñeiro, la mitad de ellos estaba en la OGE. Mi hermano estaba y Pifa en y la Mariano. Claro, los de Miguel. Mucha de ahí gente. que eso, que empezar, que yo creo que por eso habéis venido vosotros aquí. No, yo la mayor parte. Bueno, en tu caso. Yo no, yo fui por el parque. Nos conocimos en el parque. Es que el parque era un sitio de reunión para todos. Toda la gente que vivíamos en el centro, todos eran. Nos llamaban parquerolos. Sí, los parquerolos, éramos los parquerolos. Sí, pero además era muy interesante porque aunque llegábamos cada uno de un sitio, hicimos pandilla, que había pandillas de todas las edades. Sí. Los militares solían ser bastante prolíficos. Sí. Todos muy prolíficos, Había, es verdad. había de todas las edades, pero me refiero que éramos como muy familiares. Era una como familia. hermanos. Sí que era, sí. Pero no estábamos encerrados aquí, sino que nos relacionábamos con gente de fuera y Que esa venía gente de mucho fuera de allí. venía. Yo, de hecho, por ejemplo, mi afición por la música, monté un grupo fuera de aquí, con otra gente. Claro. Quiero decir, luego estabais vosotros, estaban los de la Lonia, ¿os acordáis? Sí, que todos venían los de aquí? la Lonia, los de Mende, que venían a Mende, jugar sí, aquí. los del 1008. Los del 1008. Todas las pandillas del 1008. Y después esto que hemos hablado alguna vez, que era como el fuerte ese que os decía yo antes. Sí, de Forlara, el de Forlara, esto era lo último que había, porque ya todo era campo. Hay numerosas anécdotas que nos recuerdan este paso del regimiento por la ciudad. El acto salió la bandera antigua del Zamora 8, un desfile hasta la Alameda. Y allí estaba la bandera nueva. La bandera antigua, la oficial en aquel momento, el portabanderas era el abanderado, el teniente Villanueva. Y al llegar allí, pues yo era el que iba a recoger la bandera nueva. Y entonces un acto en la Alameda, en una tribuna, estaba el coronel del regimiento, el coronel Blanco, la madrina, que era la esposa del presidente de la Diputación, el señor Victorino, y estaba yo para traer la bandera. Y entonces ya salimos, terminó el acto, de la Alameda hacia el cuartel, pero desfilando ya con la bandera actual. Totalmente emotivo, vamos. Allí las revoluciones iban a 120%. 120 por segundo, vamos. Normal. Vamos a ver, los que éramos veteranos, cuando fue la marcha verde, la marcha del Sáhara, pues les tomábamos un poquitín el pelo diciéndole que se fueran preparando y que había que marchar para África. Y muchos, claro, ya tenían familia, otros no, y estaban acojonados. Y con la misma, pues la cosa fue sencilla, pero sabíamos que nosotros no podíamos ir, no íbamos ni podíamos ir porque nosotros éramos fuerzas DOT, de defensa operativa del territorio, o sea que solo circundábamos o salíamos el terreno nuestro, solo nuestro territorio. A morte de Carrero Blanco debe ser a finales de ano, e nos íbamos licenciar, pois contábamos licenciarnos a acabar ano, no final do ano, non? E coa morte de Carrero Blanco, pois sacábamos ao patio constantemente, dormíamos coas cartucheras, como si foran a tomar o cuartel en cualquier momento, aquilo era un estado de guerra, casi. E bueno, pois pensábamos, collemos medo que non nos íbamos a licenciar, porque estaba a cousa... Algún dos compañeros policía incluso tuvo que ir a Madrid, concretamente García Mañá era experto en huellas e tal, e tuvo que ir a traballar, o sea, a facer o seu traballo de policía a Madrid. Bueno, ao final non pasou nada, quedou todo, licenciámonos, esa a experiencia que acabei a mili coa morte de Carrero Blanco. Unha tarde estaba mirando polo balcón e baixaban co petate os soldados que salían de permiso esa tarde e de repente foron cercados por a policía militar, que tamén era unha cuestión cotidiana de ver os policías militares coa súa banda blanca que puña PM, non? Un pouco para controlar a conducta dos militares, digamos, no entorno civil,
entonces empezaron a rodearlos e a dicirle que volveran ao cuartel. Entonces os soldados ensinábanlles o documento onde lles daban o permiso. Oi, no, que temos permiso, que nos deron, veña, todos ao cuartel, E non lle daban explicación naquel momento, pero claro, era a tarde do 23F de 1981, non? Os suboficiales, o destacamento do Cumial de manteñemento, de encargado do que habría ali un núcleo de tropa e tal, íbamos rotando cada mes un suboficial que estaba salido todo o mes metido. E a min tocoume ese mes, o sea que non estuve aquí. Pero aquí sí, acuartelouse todo o mundo, sí. Estaba todo o mundo aquí, pois provisionouse, estaba preparado para salir o regimento. Eu non podo falar porque non estaba aquí dentro, entonces do que vira, pero vamos, do que sei que sí, as órdenes que se percibiron, claro. Bueno, na época daquelas, cando fora a morte de Franco, pois estábamos de vacacións. Deus un toque de alarma, bueno, ao día siguiente estaba todo o mundo, toda a compañía aquí outra vez de volta. Eso era increíble. Aparte, había unha rede de alerta entre uns soldados e os outros, e nada, non había teléfono, nin había esa cousa, pero aquilo funcionaba. De outra maneira estábamos aquí. No había algunos temores también, porque fueron épocas difíciles con ETA, que llegamos a salir de cabo de guardia en muchas ocasiones y circulábamos alrededor del cuartel con bala de verdad, con cargador en el semen, porque estaban amenazados todos los cuarteles de España, gobiernos y otras historias que había estaban amenazados. Exactamente, salíamos de protección de objetivos, cando había algún rumor de que, bueno, hai que facer unha protección de objetivos, sobre todo nos salimos aí a Montemeda, eses, non sei que hai, uns aerolitos que hai arriba en Montemeda, por aí uns generadores, uns repetidores, pois non salimos máis, pois salíamos maniobras con regimiento, ca brigada, con outras unidades, e actuábamos como enemigos diles ou diles enemigos nosos, que éramos todos da mesma familia. Naqueles anos, digamos que a seguridade estaba moi, non digo medo, pero había moita sensibilidade nacional porque podera pasar calquer cousa ou era a mentalidade tal. Entonces nós, calquer evento que había nacional, que si vengo, cando veo o Papa, por exemplo, que parece que non nos toca para nada, pois os mundiales, que parece que é unha cosa tal, é dicir, as seleccións, por suposto. Entón, pois, que se cubrían? Repetidores de televisión, fundamentalmente, puntos sensibles puntos sensibles. Por exemplo, eu recordo haber estado, non recordo que evento era nacional, pero estuve na CAMSA, na antigua CAMSA, que estaba no 21, que había uns depósitos enormes de CAMSA, pois estuve ali a cuarta, o sea, como a min, depois relevoume outro. Aquí arriba que había unhas torres no alto do monte, que había unhas, ainda hai, me parece, as torres pois aí eso era un punto de protección. Sabadelle, que había un repetidor de televisión importante, a presa de Velle, que voume recordando de cousas, entonces xa estábamos acostumbrados, entonces montabas ali un dispositivo, se había sitio para vivir, para dentro como podías vivir, senón con tiendas de campaña, traíanche a alimentación, estabas ali pues, con un pelotón ou con 9 soldados, pues, facíamos relevos, e cando era avión esos, pues sí, estábamos moi metidos, incluso Serra de Meda, onde estaba o repetidor de televisión, tamén se cubría, cousas que eu estaba, sí, cousas sensibles, pero era moi habitual, nesos anos era, aparte, era un apoio pues, ás forzas de seguridade, se supón que as forzas de seguridade, a Guardia Civil e tal, a policía, pues, estaban máis a eventos máis cercanos á población e esos puntos, pois ese era, pero vamos, facíase moito, despois deixouse de facer porque non se ve, ahora non se percibe ese peligro, pero alguén percibía ese peligro e había que cubrirlo. Y sobre todo puntos sensibles. En el acuartelamiento era pues una vida de mucho trabajo, muchas maniobras, muchísimos servicios, guardias, servicios cuarteleros y bueno, y un muy buen ambiente de trabajo. A nosotros nos dejó el autocar en lo que sigue siendo hoy, me parece, plaza de alférez provisional, allí donde confluyen Progreso, Concordia, Juan 23, ¿no? Nos dejó el autocar allí.
Y yo me acuerdo que veníamos en el autocar, veníamos, pues no sé cuántos vendríamos de allí, del País Vasco, pues igual, veníamos para este cuartel 20 o 20 y tantos chavales, y veníamos con tiempo, nos dejara el autocar a las 7 de la tarde allí, y teníamos que estar aquí, no me acuerdo ahora si era a las 9 o a las 10 de la noche, bueno, al toque de retreta ¿no? Y joder, según enfilamos allí ya subimos que nos mandan al cuartel para arriba, toda esa calle, de aquella era Capitán Eloy, todo para arriba y tal, pero bueno, todo para arriba, como veníamos con el tiempo y nos metimos en los vinos. Buah, llegamos aquí, madre mía, una cogorza, yo que no era de beber vino, empezamos por los vinos con las tazas, bom, 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 bom. Llegamos allí, ya según llegamos aquel miércoles ya arrestado 48 horas, o sea, empecé miércoles y jueves ya arrestado, y luego el viernes me sale el servicio de armas que os he contado antes, que luego encima fui al botequín y me lo quité, ¿no? Después también te podría hablar de gente que llegó aquí sin saber leer ni escribir y se marchó sabiendo leer y escribir. Ya no hablamos del tema de lo de los carnets de conducir, gente que llegaba con un carnet normal y se marchaba con todos, o sea, y después durante su vida, de hecho conozco algunos, mi amigo Antonio Banderas fue camionero, sin haber tenido el carnet antes de estar aquí. Era muy típico en las guardias de noche, había 3 garitas sobre el muro del cementerio que separaba el cementerio del cuartel, y cuando de vez en cuando tocaba algún soldado supersticioso, pues sobre todo a lo mejor andaluces, puede que algún gallego, pues de noche, a altas horas de la madrugada, de vez en cuando llamaban al oficial de guardia que tenían que relevarlo, puesto que no soportaban los ruidos o las luces que podía haber sobre el cementerio, o alguna persona, a lo mejor, que también se hablaba de que había alguna persona que por la noche se movía por el cementerio, non sei con que fin. Sí, o da garita ao cementerio, bueno, é unha lenda, tampouco é porque falaba algún que tal, pero bueno, tampouco... As noites de guardia que había que repartirse por diferentes zonas deste espacio, pois había un puesto de guardia aí encima, xusto encima do cementerio. E había algúns compañeiros que eran, bueno, que lles impresionaba bastante o tema do cemiterio e eran incapaces de facer a guardia nesa garita, porque, bueno, despois contábanse certas leyendas así, desde logo, sin ningún viso de realidad. Cuando fuimos a las patrullas de tiro yo tenía una buena visibilidad y me acuerdo que yo usaba un fusil que tenía el coronel Camiña, oye, que lo tenía guardado allí en su despacho de oficialía, porque era un subfusil de esto, de los francotiradores. Y me dijo, rapaz, cuida bien este fusil que vale más que tú, ¿eh? Y es que es verdad, era ya para los nacionales en las patrullas de tiro, yo mira, que no había matado una mosca y pegué más de 5.000 tiros yo, entre entrenamientos y tal, una cosa que bueno, que te queda ahí. De hecho yo me licencié aquí en mortero del 69 y hoy en día si veo un mortero no sé ni lo que es, o sea que con eso te lo digo todo, ¿no? Así es. Había una perrita que se llama Boli. La Boli siempre recibía al capitán Formoso todas las mañanas. Era el único que salía a recibirlo. Si el capitán Formoso aquel día por fiesta no venía, la Boli no salía a recibirlo. Se metía en el cuerpo de guardia de oficial debajo de la mesa de camilla. Y cuando llegaba la señora Obdulia, que era la que limpiaba el despacho del coronel y el cuerpo de guardia de oficial, la señora Obdulia no la podía ver porque dejaba pelos debajo de la mesa camilla. Y cuando la Boli salía reptando debajo entraba la señora Obdulia, se quedaban las dos mirando, con un desplante las dos que para qué. Y la Boli cuando murió, se enterró en la entrada del cuartel, donde está la verja, con una plaquita. Ahora me he dado cuenta, y no estaba la plaquita. Resulta que en La Plana teníamos un brigada auxiliar, que era el que llevaba la contabilidad, pero ascendió a teniente y se marchó destinado. Entonces el capitán tuvo que nombrar a uno, al sargento más antiguo. Y dice, mira, entérate bien, punto y tal. Y entonces el pobre hombre cogió el libro de contabilidad y ponía, debe haber, y él empezó a pasar revista por todos los lados y dice, debe haber pero no hay, debe haber pero no hay. Y yo se lo cuento al capitán y dice, mira, dile tú lo que tiene que hacer porque yo no soy capaz con la risa.
debe haber, pero non hai. De rapá, convivir diariamente co que era a vida do cuartel, xusto enfrente da nosa casa, desde a mañá, incluso desde moi cedo, pois hasta a noite, porque a banda sonora da nosa infancia era as melodías que tocaban a trompeta militar ao largo do día para diferentes sinais, pois de silencio, a hora de deitarse, diferentes instruccións. A parte de que cando escoitábase perfectamente cando se facía a instrucción, as órdenes dos mandos, cando ensayaban pos desfiles, por exemplo, po de Corpus, que era un desfile militar ademais moi famoso, que viña moita xente a velo, pois ensayaban durante semanas, a veces desde moi cedo, mellor das 6 da mañá, xa se oían cos tambores unha e outra vez. Tuvemos moitas. Fixemos dúas salidas nada máis en procesión e en desfiles, unha en procesión por Semana Santa, que nos chovera bastante, e outra por o Corpus. Fixémolo tamén porque preguntei aos soldados, a escuadra miña, si seríamos capaces de aguantar o paso horizontal. O sea, o paso é difícil porque a perna había que levála case horizontal, e fixemos un desfile enmallado. E recibimos 10 días de permiso por ben que desfilara a escuadra. As felicitacións do coronel. Pois sí, era importante porque además participaban en todos los actos, pues ya fuera la procesión del Corpus o ¿cómo se llama? Lo de los Reyes Magos, la cabalgata, que también participábamos. En realidad había muchos mandos y mucho movimiento y en realidad el cuartel movía gente porque éramos bastantes soldados aquí. Tener 800 personas viviendo en el acuartelamiento de San Francisco significaba un impulso muy grande económico para la provincia. Donde yo serví filas fue en el regimiento Zamora 8, pero no era un regimiento, era un batallón, pero un batallón son 600 personas, con lo cual eso le da vida a la ciudad. Que en Orense los militares, el estamento militar siempre fue bien tratado y bien recibido por todo el mundo, tanto en aquella época como en esta última etapa que estuve en la subdelegación de defensa, siempre me sentí integrado en la sociedad y nunca tuve ningún problema con orensanos ni, no sé, muy bien, una relación muy cordial entre militares y civiles. Eu ainda me acordo cando era voluntario, con 18 anos, salir e cambiarme porque éramos pernotas o voluntario, viñamos dormir á casa dos pais, pero con 18 anos xa me dirás, no ano 78, que nací no 60. Salías, cambiabaste de paisano porque podías, éramos pernotas, e o primeiro que facías era beixar. Según beixabas onde está hoxe o auditorio, comer un bocadillo de mollejas, e ir ao Ironciño comer un de tortilla, o sea que era ben. Pero, bueno, a relación co que dice Bautista, que a población civil era impresionante. Bueno, en Orense sempre foi impresionante, non houve... O normal era ver xente militar por a calle, o sea que non... Hoxe ves un militar por a calle, perdón, un tío raro, non? Un tío... Pero claro, 600 personas jóvenes que tienen su tiempo de asueto, que muchas de ellas no pernotaban en el cuartel, sino que vivían en sus casas, algunas ya compaginaban o estaban en una excedencia por el trabajo, por estar cumpliendo la mili, pero bueno, se notan 600 personas jóvenes en una capital de provincia como era pequeña, porque no tenemos como ahora un censo de más de 100.000 habitantes, antes seríamos 60, 70 por ahí. Y claro, 600 personas, el bullicio, la alegría, se gasta dinero, no mucho, porque la gente que no trabaja no tiene mucho dinero, pero algo siempre había. Aquí hai unha realidade social que non podemos esquecer. Aquí vivían permanentemente centos de soldados, moitísimos mandos, incluso coa súa residencia que tiñan militar que tiñan ali na zona de próxima ás lagoas, e aquí era de verdad un recurso económico moi importante nesta cidade. Aquí viñan cada día furgóns de mercancía, de suministros, porque eran centos de persoas que solamente comían aquí e polo tanto, despois coñecín algún almacenista de algún produto de alimentación, pois que decía que o seu principal
cliente pois era o cuartel de San Francisco, os militares, e como eso moitas outras cousas, e polo tanto, eso sí que foi unha perda importante, digamos, no ámbito económico da cidade, igual que tamén a maior parte dos soldados, cando salían os fines de semana, pois a verdade é que os que podían, pois gastaban diñeiro en Ourense. Había algúns grupos que ao mellor pois incluso tiñan algún piso alquilado por aquí na zona próxima de San Francisco, pois para o fin de semana, en lugar de estar aquí metidos, irse para fora. Sei de moitos bares que vivían deso aquí, tanto aquí como no Comial, e desde logo a repercusión económica foi fundamental, igual que tamén incluso pois a propia relación social, esas imaxes da cidade cando pois o exército salía ou facía algún desfile ou a procesión de Corpus, que era algo que a xente pois salía, pois uns por cuestión de fe e outros simplemente pois por ver o que pasaba, pero dáballe pois unha certa solemnidade o exército desfilando nesa procesión. Por lo tanto, eu creo que é unha parte que debemos de recoñecer, valorar, ter en conta e, desde logo, non ocultala, sino falar claramente dela, porque xa digo, aquí houve unha gran vida social e económica pois que non podemos esquecer, sino todo o contrario, que debemos de recoñecer. Polas tardes baixaba un río, un verdadeiro río de soldados polas escaleiras, a hora que salían para pasear, non? Enchíanse os bares do contorno de soldados tomando uns bocadillos, tomando uns viños, falando, o que fora, non? Incluso había moitos soldados que pernoctaban en casas particulares, creo que tiñan algún tipo de permiso especial, porque na nosa casa, na nosa vivienda, durante un tempo, pois pararon, viñan a dormir dúas persoas, dous soldados que eran conocidos, familiares ou algún tipo de relación tiñan cos meus pais, porque estuveron ali vivindo, máis que vivindo, pasando a noite, non? O outro día tiñan que volver ao cuartel, e así había moitos máis. Recordo incluso que había mandos militares que de xeito provisional pois aloxábanse en casas particulares do contorno, non sei se é porque non había suficiente espacio ao mellor nos pabillóns militares. Bueno, recuerdo que ao mellor algúns veciños durante un tempo provisional aloxaban algún mando que viña destinado a que ainda non encontrara, pois non sei, o seu aloxamento. Había unha relación fluida, cotidiana, entre os veciños e os militares. Bueno, pois viñan buscalo, viñan 5 tortillas, viñan pinchos de xamón, todo que nos vendíamos aí, pois levaban unha muestra de todo, todos os días. Hombre, yo de aquellas que yo soy hijo de comerciantes y ejercía de comerciante, el comercio en general lo notó muchísimo, porque al final era una población flotante que teníamos que consumía, pues sobre todo los fines de semana, y había pues no sé exactamente la cantidad de soldados que habría, pero su marcha indiscutiblemente que se notó mucho, sobre todo en el comercio y en la calle. En la calle pues, se dejó de ver a los quintos paseando, que era muy agradable, la verdad. Que sí que estábamos moi misturados ou moi mergullados no que a cidade, o ambiente, os soldados cando viñan aquí tamén nese aspecto estaban moi ben acollidos, o sea, tiñan as súas zonas de cambio, porque, bueno, era moi típico cambiarse de roupa, despois había un día na semana, recordo unha Vanessa, que era para os soldados, que era un día dedicado especial, porque ese día, non sei se deixaba salir un pouco máis tarde e tal, bueno, facían vida aquí porque o tema de que foran todos de fora producía, pois eso, moita estabilidade, os fines de semana, a xente salía, tal, estaba aquí. Había moitos soldados que tiñan unha relación, pois, o mellor familiar, con algúns veciños, entonces viñanos a ver os pais, e ao mellor, pois, o soldado podía comprar a crédito en algunhas das tiendas, porque conocían os pais, entonces salía o soldado, pois, na hora de paseo, pois, compraba na tienda, pois, o que fora, cando acabara o mes, viñan os seus pais a pagarlle a tendeira, porque eran coñecidos, ou, bueno, o que fora, non? La importancia del Regimiento Zamora en Ourense queda reflejada por la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad en los años 80. Y había, pues, no sé exactamente la cantidad de soldados que habría, pero su marcha indiscutiblemente que se notó mucho, sobre todo en el comercio y en la calle. En la calle pues, se dejó de ver a los quintos paseando, que era muy agradable, la verdad. Pues algo de tristeza. Xa faltaba algo.
a primeira hora da tarde, aunque depois había moita xente, pero ese rapidez, ese ir rápidos e demais, para ir a outro e outro, que depois iban a cambiar, extrañábalo xa, eu que sei, era unha rutina diaria, entonces notouse, eu notei moito, e extrañaba moita xentiña de que viñan todos os días, ademais, de lunes a lunes, a domingo, ali clavaos, de 6, 6:15, enchían o bar, sempre. E non era pequeno, o máis pequeniño era o do lado, pero estaban ali todas as tardes, unha maravilla. Xa os vías entrar, e xa, bueno, xa tías o mexilós, o tiña preparado na tina, que a guiña quente, e xa era poñer no plato, botar o picantiño e o limón, o que quixeran, e xa xe digo, cando se desapareceu Zamora número 8 e tal, pois eu estañeinos pola, sempre había unha anécdota, un chiste fácil, un comentario, aquel foi ao calabozo, que xa que non sei que, xa che dicía eu, ándate con cuidado, que este sargento jodido, que non sei que, tiñen as súas tertulias e demais, e era moi bonito. En aquellos tiempos había gente que no lo valoraba, pero cuando se marchó el regimiento de la ciudad sí que se dio cuenta de qué es lo que había pasado. El regimiento movía a un ingente número de personas, ya no solo los soldados, sino las familias de los soldados que venían a verlos, amigos de otras zonas que venían a verlos, y eso era un movimiento constante, y ya no solo lo que era el movimiento de gente, sino el movimiento económico. Tener aquí una media de unas, no sé exactamente cuál sería el número, pero imagino que sobre 1.500 personas perfectamente podrían estar en el tema militar. Entonces eso genera unas consecuencias económicas para la ciudad y era muy interesante. De hecho, pues yo creo que Orense, al marcharse el Zamora 8, lo notó. Cierto es que no se marcharon de manera brusca, no fue llegar un día, sino que fue poco a poco, se fueron perdiendo unidades, primero una compañía, después otra, y al final ya lo que quedaba era una cuestión era residual, entonces prácticamente nadie se enteró. Incluso, de hecho, si quieres te lo comento, la marcha del cuartel no fue lo ideal. Me refiero a la forma en la que se marchó, porque fue una despedida sin ánimo ni gloria, no se hizo prácticamente nada, fue una despedida muy insulsa, desde mi punto de vista inmerecida. A cualquier persona cuando se va, si no ha hecho nada malo, pues tienes que hacerle un pequeño homenaje. Aquí a lo mejor eso es lo que hoy se está planificando, ese homenaje al Zamora 8, merecido porque de aquellas no se le había hecho. Desde o regimiento, desde que acabou eso, hasta que pasou ao Concello, houve un montón de tempo que era terra de nadie. O Balaustrada, por onde subíamos, desfeita. O outro desfeito. Houve moitos destrozos aí, moitos. Bueno, e se seguirá así, un pouco máis, pasaría igual que hoxe a cárcel, ni máis ni menos. Esa é unha pena porque é patrimonio. Foi un... Bueno, ahora botaron mal do Concello e tal. Sí, pero durante moitos anos. Pero botou moitos anos aí, había unhas vidrieras impresionantes ali no claustro, chegaron a rompelas con martillo, cunha pedra, en fin, nadie se preocupou de meter ali un equipo de vigilancia para que aquelo non entraran os vándalos ali como entraron, queimar, en fin. Eso tamén foi unha cousa que os que nos criamos por aí, pois tamén nos afectou moito. De vez en cuando pasabas por aí e dicir, joa, por estas escaleiras que subín eu tantas veces, carajo, e mira como está. Igual co Comial, do momento que se desafectou, hasta que pasou outro, un viña, collía as vigas, o outro traía, collía do aquí da... Home, non me fai, eso non... O tempo, o sea, a transición non foi como tiña que ser. Vendeuse a particulares e vendeuse moita parte da Diputación. Sois. O Comial non é unha cousa que non reciente, non é... Pero, por exemplo, o regimento Zamora 8 é patrimonio histórico. Tanto o claustro, toda a redor, non é... Sí, pois aí non... Volvemos dicir o mismo que dixemos antes dos políticos, non estiveron á altura. Como cualquier empresa, cualquier
gran empresa que tiene muchísimos empleados siempre aporta muchísimo a la economía y al ambiente de la ciudad. Fue una pena, supongo que para Orense, que se disolviera el regimiento del Zamora 8, puesto que allí había un montón de gente que vivía, comía y se divertía en Orense. Eso es economía y es relación entre la sociedad civil y la militar. Mucho que contar de las reformas que hay en el regimiento, o sea, en el cual son muchas. Puede ser que no hayan dejado ningún estivo de haber estado por aquí el regimiento, todo ha cambiado. Incluso había un mural subiendo a las compañías que la verdad que no estorbaba y se quitó. Era de un soldado de los tercios de Flandes y el verso de Calderón de la Barca, que al subir todos los días lo liamos un poco y al bajar otro poquito, y al final se nos quedó de memoria. O fastidio foi que Orense naquela época non houbera os políticos necesarios para deixar marchar non o Zamora 8, senón deixar marchar o que era Zamora 8 ou que podía ser Abrilet para outro sitio. Pontevedra mellorou muchísimo, lógicamente, Orense empeorou. Pois mira, todos aqueles bares que había por ali cerca, todos os viños e todo máis, e aparte estamos falando de soldados de reemplazo. Cuxos serían soldados que son profesionales e teñen a súa familia, e os seus fillos estudiando. O sea, foi un montón de inversión en Orense, lógicamente, un montón. Eso foi o que máis nos fastidiou, non? Porque, pero eso non foi, eu penso que foi un tema de non tirar por... Non había moi bons políticos como de Casares que puxeran aí. Veña, vamos a algo aquí, que non se quede isto sin nada. El verso de Calderón de la Barca, que más o menos dice: aquí la principal hazaña es obedecer, y la forma como ha de ser, ni pedir ni rehusar, el buen trato, la amistad, el honor, la bizarría, el crédito a la opinión, caudal de propios soldados, que en buena o mala fortuna la milicia en almas, que es una religión de hombres honrados. Lo llevé bien, lo llevé con naturalidad. Bueno, al principio había que madrugar mucho, sobre todo nosotros fue el último campamento que se hizo en el campamento de Cumial. Y claro, me tocó en invierno, hace un frío tremendo, levantarse con Diana a las 7, ducharse con agua fría, después las novatadas, después algunos... Bueno, era de juerga todo. Pero bueno, dentro del respeto de la moderación y de la educación, por lo menos que a mí siempre me caracterizó. Cuando llegaban los reclutas o cuando se marchaban los veteranos, esa convivencia que había, que da la casualidad que después soldados licenciados sevillanos y aragoneses que pasaban por este cuartel, con el tiempo volvían a pasar a enseñarlo a sus familias. Bueno, la vida aquí era completamente como hermanos. Aquí nos llevábamos, fue donde yo aprendí lo que era la abnegación, la renuncia de uno mismo en beneficio de los demás. Nadie tenía el egoísmo de mirarse por mí y yo, a mí me va bien el demás que le fastidio. No, había un compañerismo enorme, total. Y la vida aquí, pues, de verdad, no se sabía, era una fiesta. Una fiesta, había que cumplir con los objetivos que eran instruir a la tropa, darle los conocimientos necesarios y suficientes para en caso de conflicto que supiesen lo que tenían que hacer, pero de una forma muy agradable, muy bien. Tengo buenos recuerdos, por ejemplo, de oficiales. Por ejemplo, el capitán de mi compañía era Ángel de Miguel, que era un hombre militar de carrera, que era un hombre joven, pero un hombre que se divertía en exceso. Y entonces, a veces, cuando decía el centinela, el capitán de cuartel, y yo avisaba al oficial de guardia, ¿cómo viene? Digo, oye, dice el oficial de guardia, ¿cómo viene? Viene andando, no, bueno, ¿cómo viene? Simplemente, no quiero... Porque después resulta que fuimos muy amigos, el capitán y yo. Bueno, únicamente compañeros, también acordarme de mi compañero, que lo veo constantemente, que es Charlie de los Suaves. Tenemos un grupito que de vez en cuando yo puedo asistir
por desgracia pocas veces, pero es un grupito simpático donde está Charlie, está José Ramón González, está Fernando Izquierdo, a veces Alfonso Sánchez Izquierdo se incorpora, unos cuantos compañeros que se mantiene ese contacto, no el que uno desearía, pero sí se mantiene. Y hay buenos recuerdos y a mí eso me satisface, la verdad. Un soldado mío le concedieron una semana de permiso y entonces se marchaba y al día siguiente había un concurso de patrullas, a ver qué patrulla es la que gana. Bueno, salían del Zamora 8 y tenían que llegar a un punto que no sabían cuál era, pero por el camino iban recibiendo datos. Mire, se encuentra usted aquí, a 2 kilómetros hay otro control que le darán datos para llegar al siguiente, y así hasta el último. Bien, pues el soldado me pregunta, mi teniente, ¿qué tiene que hacer usted? Y digo, yo nada, simplemente estar en el puesto que me mandaron, conmigo va un soldado con una radio y el conductor con un coche, y cuando llega una patrulla digo, aquí se presentó la patrulla tal, para que controlen el tiempo, porque gana el que menos tiempo emplee. Y entonces hacen unas pruebas que yo le pongo allí, y es decir, que me designen 5 objetivos. Y yo le daba las características de los objetivos para que no me dijeran cualquier cosa. Y entonces en eso pasaba un tiempo, pum, y sacaba, vale. Pues al día siguiente, por la mañana, antes él ya de permiso, se presenta en la compañía con 2 bocadillos, una bota de vino, para hacerme compañía para que no estuviese solo. Y eso a mí me llegó al alma, de perder un día de permiso por estar con uno que te está todos los días, que hay que saber esto, que venga, que vamos. Y bueno, fue una cosa que no me arrepiento en absoluto, he conservado amigos, evidentemente al día de hoy estamos teniendo comidas, muchos desaparecieron, pero otros sí, entonces hemos sido un grupo muy homogéneo. En la compañía donde estábamos allá en Figueiredo éramos 200 y pico de toda Galicia y de fuera de Galicia, era todo el mundo, en literas, todos de camastros, y los primeros que eran los 30 primeros, 30 y algo, nos hicimos algunos muy amigos y otros conocidos y tal, y aún mantenemos esa amistad de gente que, bueno, pues te da a conocer, ya que no podíamos viajar, conocíamos gente de otros lugares y así hacíamos amistad y conocías otros mundos, evidentemente, porque te hablaban de esos mundos los otros, porque tenían mucho tiempo también de ocio, no era solo desfilar y hacer maniobras, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña representación, pero lo curioso es que cuando nos conocimos, nos hicimos amigos, esa amistad ha durado hasta hoy en día. Toda la vida. Y todos los que faltan que no están aquí hoy, toda la vida. Nos vemos muy a menudo, casi una vez al mes. Y eso es muy curioso, porque éramos muy críos cuando nos conocimos. Y aparte éramos hermanos. Yo a Mara siempre le digo hermana, y a Lourdes hermana. Yo los llamo hermanos, porque éramos una gran familia. Éramos una gran familia todos. Estamos hablando de una época de transición en el ejército. A ver, ahora es otra cosa totalmente diferente porque es un ejército profesional. En aquella época, pues, el trato a lo mejor no era el mejor, visto desde hoy, pero sí realmente yo tengo muy buenos recuerdos de prácticamente todo el mundo, y todo el mundo con el que me encuentro, que me reconoce, me habla bien de aquella etapa y de mi trabajo, con lo cual yo estoy satisfecho con aquella época. Mucho trabajo, era desagradable a veces porque era una vida muy dura para el soldado, porque había pocos soldados. En la última etapa del Zamora 8 había muchos servicios y pocos soldados, entonces hacían muchísimas guardias, muchísimos servicios. Un guardia a lo mejor día sí y un día no, y el día que no tenían guardia teníamos, porque yo cuando salía de guardia también seguía trabajando al día siguiente. Hoy algo impensable hoy, pero en aquella era dedicación total, todo. Yo tengo a lo mejor meses de más de 14 días de servicio. O sea que mi vida familiar en aquella etapa pues era muy joven y me dedicaba completamente al trabajo, bueno, como todos los que estábamos allí. Éramos dedicación total, ya digo, servicios
hacíamos servicios de oficial de semana, pues yo tengo hecho más de 2 semanas de oficial de semana en un mes. O sea, imagínate 2 semanas al mes encerrado en el cuartel, pensando en la parte negativa del servicio. Y era muy habitual eso. Entonces hoy ya digo, hoy eso es casi impensable. Ni en el ejército, ni por supuesto en la Guardia Civil, que era otro sitio donde tenían dedicación permanente todos los días, a todas horas, toda la semana, pues ahora es otro mundo. Para la gente de hoy a lo mejor eso es como una anécdota que no es creíble. Resulta que en La Plana teníamos un brigada auxiliar, que era el que llevaba la contabilidad, pero ascendió a teniente y se marchó destinado. Entonces el capitán tuvo que nombrar a uno, al sargento más antiguo. Y dice, mira, entérate bien, punto y tal. Y entonces el pobre hombre cogió el libro de contabilidad y ponía, debe haber. Y él empezó a pasar revista por todos los lados y dice, debe haber, pero no hay. Debe haber, pero no hay. Y yo se lo cuento al capitán y dice, mira, dile tú lo que tiene que hacer, porque yo no soy capaz con la risa. Debe haber, pero no hay. O sea, se pregunta si el servicio militar, sí el servicio militar no. Pues con la ideología de antes no, pero a lo mejor hoy en día podría ser una opción para gente que no tiene así muy decidido qué es lo que quiere hacer. Aunque solo sea estar aquí un tiempo y aprender una serie de cuestiones como es, bueno, valores de la vida. Es un poquito de educación, un poquito de disciplina, un poquito... Podría ser. ¿Qué pasa? Que no es fácil plantearlo. Conocí a gente de Radio Futura, al batería, el primero, que hizo la mili aquí, y le cambiaron, ya buscaron a otro, y él solo estuvo en los inicios, no consiguió el éxito que estuvieron después. Y eso fue la mili que la tuvo que hacer aquí, y no te esperan, están en Madrid, ¿qué coño te voy a esperar? Pues lo siento, chaval. Y que era Solrak, era Carlos al revés, se hacía llamar así. Yo fui un hombre que me divertí en la vida, y entonces a veces pues ocurre que se divierte uno demasiado, entonces las cosas empiezan bien, pero después hubo un punto de inflexión y quizá la mili, lo que en un principio no vine de muy buena gana, porque, a pesar de ser voluntario, y me sirvió de un punto de inflexión por el madrugar, por la disciplina y demás, y salí con nuevos bríos para continuar la carrera. La mili que hice estuvo bien, no fue una cosa que me afectara mucho, tampoco no estaba formado en la vida, tenía 17 años, mi licencia después con 18. A xente que pasa por estas unidades, eu chamo a un deses rapaces que estuveron aquí de soldado comigo, chamo aquí, ya aparecen aquí, pero ainda uxe, o sea que eso era un espírito e un ardor que tiña de patriotas de todo, eso era increíble o que había. Eu da mili, curiosamente, casi non se pode dicir, pero eu teño moi bo recordo da mili. Os meus grandes amigos que teño en Ourense fíxenos casi todos aquí na mili. No, sentíme sempre moi cómodo, moi a gusto, eu tampouco non era unha persona conflictiva e, polo tanto, foime fácil, tanto a nivel de compañeiros como a nivel de mandos, moi ben, e despois incluso por vivir en Ourense, e moitos que os conocín na etapa de aquí, pois seguínme vendo con moitos deles e coincidindo en moitos actos. Pues nada, que me licencié el 24 de septiembre, pensé que nunca más iba a volver a Ourense, como le pasará, me imagino que al 95% de los que han hecho la mili aquí, seguramente le pensarían lo mismo. Bueno, pues chao, chao Ourense, que ahí os quedades, ¿no? Y mira tú, oye, que el destino, lo que me fue a deparar, que llevo aquí ahora viviendo 30 años ya en Ourense. Y seguramente, si no cambia mucho, ahora estoy de asesor en la Concejalía de Deportes, del Consejo de Deportes, y aquí moriré, como digo yo, espero que dentro de muchos años, ¿no? Pero bueno, oye, aquí estamos. El legado del Regimiento Zamora en Ourense se pone de manifiesto en la cariñosa acogida que han tenido los ciudadanos hacia este homenaje a su antiguo regimiento.